El combate contra el robo de gasolina del huachicol del nuevo gobierno concentra la agenda de temas a lo largo de toda esta semana y, por supuesto, la atención pública. Una acción sobre la que hay, sin embargo, muchas preguntas con las que cerramos la primera semana intensa de actividades respecto a este tema. Y las preguntas no son distintas a las que hemos también tenido en otros momentos en los que también se han lanzado campañas de fuerza o policíacas militares contra el crimen organizado, como ocurrió desde 2006. Hoy, otra vez, la pregunta con la que cerramos esta semana es: ¿y cuánto va a durar? ¿Cuál es la durabilidad? ¿Cuál es el horizonte de esta campaña contra el huachicol? Y la otra pregunta, que al igual que antes no queda claro cómo se va a responder, es: ¿y cómo vamos a saber que este combate se ganó? ¿Cuáles van a ser los indicadores para saber que conseguimos el objetivo de acabar con esta mafia que señala el nuevo gobierno que estaría incluso incrustada dentro de las instituciones, por ejemplo, de la empresa petrolera Pemex? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Quédese con nosotros, soy José Buendía. Le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Hoy vamos a hablar de lo que ha sido el tema central de esta semana, y es el combate al robo de gasolina que ha desatado el gobierno a través de una campaña en la que ha utilizado a las fuerzas militares, como ya ha sucedido en el país, contra otras mafias y grupos criminales. Le agradezco mucho que esté con nosotros, ya viernes casi preludio del fin de semana, y para entrarle al análisis de este tema con dos preguntas que me parece que a esta altura del partido ya se pueden comenzar a plantear, y es ¿y cuánto va a durar este combate? ¿Cuál es el horizonte? ¿Y cuáles van a ser los indicadores para saber si tuvo éxito o no y en qué medida? Me da mucho gusto que esté con nosotros Nicolás Domínguez, profesor investigador de la UAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Un placer. Mira, usted, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Pepe. Especialistas en asuntos energéticos, y usted ya la conoce porque ha estado con nosotros muchas veces. Muchas gracias. Siempre trae un punto de vista polémico que permite abrir la perspectiva de la discusión y el análisis. Muchas gracias, Miguel. Encantada, como Y por supuesto, muchas gracias, Fabio Barbosa, profesor investigador de la UNAM, especialista en asuntos energéticos. Gracias, un placer. Muchas gracias. Un placer. Y si quieres, me gustaría empezar contigo. Sí. Y te diría, a ver, no es la primera vez que hemos escuchado de vamos a hacer un operativo para acabar con el crimen, en este caso, en una operación que plantean muy complicada de colusión de las estructuras del delito, del ilícito, con funcionarios y particularmente con la empresa la empresa petrolera mexicana. Así Pemex. es. Cuéntame, ¿cuánto puede durar esto y cuál es el horizonte para saber si ganamos, perdimos o qué? Yo no estoy convencida que la situación de desabasto, como insiste que la llamemos el presidente, se deba al operativo contra el robo de combustibles. Yo creo que más bien se cruzó con la temporada de demanda muy alta decembrina. Si uno ve las gráficas de la Secretaría de Energía, vemos que entre el 27 y el 28 de diciembre hubo una culminación, un disparo en el consumo de gasolina, como suele suceder. Entonces, la duración del problema va a determinar cuánto tiempo vamos a estar con desabasto. O sea, tú dirías la duración del problema de la falta de suministro. Exactamente, la falta de suministro. Si es el combate al robo de combustibles, pues nos quedaremos aquí por los siglos de los siglos, porque el combate al robo de combustibles es una tarea larguísima, complejísima y infinita. Porque estamos hablando de la delincuencia de la delincuencia organizada, estamos hablando del cártel de Jalisco Nueva Generación y también de los Zetas.
en colusión con funcionarios de Pemex, cuyos nombres y caras desconocemos a pesar de que han sido señalados, ¿no? Para variar, hay culpables sin cara, ni cuerpo, ni nombre, ¿no? Hay señalados sin identidad. Sin identidad. Entonces, si están librando órdenes de aprehensión, pues hay que ver a quién están aprendiendo. Hay que ver qué tan sustantivos son en la comisión del delito, ¿no? Lo que sí sé de cierto es que la gente que sabía de logística de Pemex y de comercialización en PMI salieron de Pemex entre los meses de octubre y diciembre porque o se jubilaron o se fueron por las presiones de la reducción salarial. Hubo una migración muy fuerte. Entonces, después de hablar con varios funcionarios, tanto de PMI como de refinación, ellos me contaban que aun cuando había cambios sexenales, no los tocaban a ellos, porque las épocas picos de demanda son diciembre y Semana Santa, no tanto en las vacaciones de verano. Fabio estaba comentando, porque y espero que lo comente, porque es muy, muy interesante aquí en la salita. Entonces, qué casualidad que este operativo lo deciden hacer en el pico de demanda. Yo pregunté también a funcionarios de Pemex, ¿cuándo lo hubieras hecho tú, si hubieras sido el presidente de la República? Me dice, en junio, que es donde más baja la demanda. La gente no está viajando y la gente no está consumiendo. A ver, esa es la otra pregunta que me faltó para abrir, y es ¿por qué se decidieron hacerlo en esta época? Está el argumento que pone Miriam, también podría poner, y voy contigo por alusiones, casi por alusiones personales de Miriam. Fabio, bueno, es un momento en el que inicia el gobierno y tiene un montón de popularidad, incluso los últimos índices que vimos, confianza al consumidor, te habla pues, de que está en un momento de apogeo. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? Yo pienso que hay, como señaló Miriam, un conjunto de ideas equivocadas, incompletas sobre el tema. Quisiera comenzar señalando que este problema de escasez de combustible, Ya te desmarcaste del asunto del desabasto, que no le gusta al presidente, aunque también no encuentro diferencia. Yo tampoco, yo por eso no me importa usar una palabra. Este problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda, que hace que tengamos al sistema de distribución de combustibles, que parte fundamentalmente de las refinerías tejanas, su trayecto a los puertos sobre la costa del Golfo de México, luego de su transporte y recepción en las grandes ciudades, esto viene funcionando como un mecanismo de relojería con una distancia, tiene que funcionar con una precisión de horas, desde hace décadas. O sea, porque si no cuesta mucho dinero. Ahorita lo voy a explicar. Okay. Fue uno de los temas de la reforma energética de 2008, en donde gritoneamos en el Senado, en la sala en donde se hizo este debate en 2008, que por falta de inversión, por desatención, y en los últimos meses incluso los accidentes sobre las refinerías son muy sospechosos. Esta falta de atención a este sistema hacía que ciudades como México, la gran urbe metropolitana, monstruo, donde se ha aglomerado un 20% de la población mexicana, tenga autonomía de energéticos de horas, maestro, horas. Solamente algunas ciudades en las costas pueden disponer de 2 o 3 días. Lo demás no tiene. ¿Por qué? O sea, lo que estás diciendo es hay un problema estructural. Hay un problema estructural. Es un problema estructural, no
del robo de combustible. Pues desde luego que sí existe, Sí. pero es el asunto de fondo. El que tiene que atenderse es que este problema, mientras exista este déficit de instalaciones de almacenamiento, incluso diría de una reserva estratégica mexicana, porque somos ya desde hace varios años un país importador neto, dependiendo un más tema del 70%. prácticamente de seguridad nacional. Voy Desde contigo. luego. Muy bien. Nicolás, ¿estás de acuerdo con las posiciones de la mesa? No necesariamente. Bien. No necesariamente. Adelante, muy Miren, bien, muy bien. obviamente nosotros llegamos a este Ajá. punto en gran parte por la reforma energética, y desde antes se le estuvo dando menos dinero a refinación. Obviamente, si no le das dinero para que produzca gasolina, pues no vas a producir gasolina. Pero falta muchísima información en esto, atendiendo a sus preguntas. ¿Sobre refinación? No, mucha información sobre esta cuestión, adelante, precisamente del robo, del desabasto. Perdón. En primer lugar, no dicen la verdad completamente. Por ejemplo, oímos a Sheinbaum que dice, no hay desabasto. Y uno se va al diccionario, como dice Barbosa, y desabasto es que no hay. Como, por ejemplo, el año pasado, por el Día de Muertos, había desabasto en la Ciudad de México porque no había agua. Aunque había mucha agua en los ríos, lagos y mares de México. Pero bueno, aquí hay Sí, una pero no cuestión- corría por el Cuchamayo. Exactamente. Miren, ahora, ¿cuáles son las cuestiones así bien importantes que uno se fija y dice, aquí hay algo raro? Miren, supongamos que de aquí a acá es lo que se consume en México, que son como 800,000 barriles diarios. Entonces son como 129 millones de litros. Entonces, el robo es un cachito acá. Es A el ver, 6%. dame un porcentaje, por ejemplo. 6%, 6.25%. A ver, Rubén Aguilar, el exposero de Fox, decía que eran 4%. Sí, cuando él estaba. Pero Es ahorita decir, es de habrá corrido de 4 a 6.25%. 6%. Exactamente. O sea, a ver, lo que están diciendo es que estamos con un enemigo bastante más pequeño de lo que nos están diciendo. Sí, miren, espérenme. ¿No? No, déjenme explicar, déjenme A ver, terminar vienes, de adelante, explicar. perdón. Ahora bien, se roban 65,000 millones de pesos al año. Dividan eso entre 365. Entonces, les va a dar algo así como 180 millones. Dividan eso entre 123 millones de personas que hay en México. Si la gasolina esa que se está robando fuera de nosotros estaríamos perdiendo 1.50 pesos diarios. Cada mexicano. Cada mexicano. Entonces, a un mexicano que perdería por eso 1.50 pesos, le dicen, mira, tú ganas 100 pesos al día. Estás perdiendo esto. Él diría, oye, pues está magnificado la manera en que está resolviendo el gobierno si es el robo de combustibles. Ok. Entonces, obviamente uno dice, está desproporcionada la manera en que lo están resolviendo, porque están parando a la zona centro, a la parte oeste. Obviamente, cuando uno pregunta, bueno, ¿y cuándo se va a resolver ese problema? No sabe el presidente. Nadie sabe. El Pero, director a ver, ni sabe. Déjame agarrar tu palabra, tu calificativo. Están actuando desproporcionadamente. Imagino que no estás de acuerdo tú con eso. Más bien están tapando un problema desde tu Exactamente, punto de vista. simplemente se les No es juntó- desproporción. Lo que es desproporción es el problema. Es que una cosa es el problema de robos de combustibles, que para mí es una cortina de humo para ocultar realmente que tenemos una crisis de suministro y que les agarre enero y no hay gasolina. Entonces, en lugar de decir, no tenemos gasolina y yo soy el responsable de que los mexicanos tenemos gasolina, para evitar que la gente se enfurezca, dice, estoy combatiendo el crimen organizado y voy a enjaular a la gente corrupta de Pemex. Es un mensaje de heroísmo, no de incompetencia. No, bueno, es una cruzada. Entonces, con una épica, cruzada héroes, épica, malos, apoteósica, infieles. exactamente maniquea. Y quiero discrepar aquí con el ingeniero. Ajá. Yo no veo la relación reforma energética con este problema. No la veo para nada. Desde luego que no, sí, no, no no, hay no, me dinero. deja terminar ahora A a mí. ver. Gracias. La reforma energética no dicta que el presupuesto de Pemex se tiene que reducir. La reforma energética dicta que particulares pueden entrar en la comercialización, en la refinación y en el suministro de gasolina. Es lo que dice la ley. Si el gobierno de Peña redujo el presupuesto de Pemex singularmente, fue también por la caída de los precios del petróleo. Todas las petroleras internacionales encontraron su presupuesto reducido por lo menos hasta un 40%, las más grandotas. ¿Cómo sobrevivieron las grandotas? Porque usan eficientemente su presupuesto. Refinación históricamente pierde dinero. Le das poco dinero, pierde dinero. Le das mucho dinero, pierde dinero. ¿Por qué? Porque hay un sindicato inmenso, mucha corrupción y también un desinterés de la política pública en materia de refinación, porque nunca ha dado los ingresos fiscales que del crudo.
Entonces, la reforma no dice, se reducirá el presupuesto de petróleos mexicanos a índices ínfimos en refinación. En ningún lado en la ley dice eso. O sea, fue un ni en la problema de Constitución. política Es un pública. problema de política pública que Luis de Videgaray Caso decidió por una crisis de ingresos petroleros. A ver, pero Entonces, ahí- eso es otra cosa. Ahora, la reforma energética podría no agravar este problema, sino solucionarlo si hubiera refinadores privados que fueran eficientes, si hubiera suministradores privados que fueran eficientes, si tuviéramos un mercado grande, vasto y competitivo, no estaríamos viviendo esto. Porque en ningún lado donde hay un mercado grande, vasto y competitivo suceden estas crisis energéticas. Ninguno. Nicolás, naturaleza y alcance de este combate contra el robo de gasolina. Me quedé contigo. Nicolás, ¿no estabas de acuerdo No, con que es un problema de definitivamente no, suministro porque miren, en contraposición de lo porque que ellos decía dicen que es un Miriam? problema de suministro, por favor, son 800,000 barriles diarios de la demanda. Lo que consume todo el país. Exactamente, ahora la zona centro y la zona oeste consumen como la mitad, entonces había un problema de suministro como de la mitad, por favor. Ustedes fíjense, los picos, por ejemplo, cuando se dan en diciembre, son picos, pero no nada más es de este año, se dio, por ejemplo, el año pasado, se dio en otros años. Pero había personal de Pemex que sabía llevar a la Otra vez me gasolina. interrumpe, ahora me interrumpes tú. Yo fui muy obediente. Mira. A ver, déjame poner un poco de orden. Bien, A ver. vas, adelante. Entonces, Acaba sí, tu idea. entonces la cuestión es la siguiente. Esos picos, si tú los ves, no son picos tan grandes como de 400,000 barriles diarios. Por favor, eso no es cierto. Ahora bien, ¿qué hizo la reforma energética? La reforma energética lo que hizo fue quitarle los negocios a Pemex, abandonar a Pemex, básicamente. O sea, vemos, por ejemplo, los campos de perforación, vemos los equipos de perforación. Se ha abandonado ¿Qué precisamente tiene que ver la el presupuesto. exploración y la producción con la gasolina? Otra Perdón. vez me estás interrumpiendo, pero te lo permito. A ver, Mira, sí, adelante. gracias. Adelante, esta se valía. Esta se No, valía. pues simplemente Se estamos valía la hablando de pregunta. changos, jirafas, ballenas, delfines, definitivamente, ¿no? ¿qué es lo que hizo la reforma? Destruir a Pemex. Y estamos precisamente viendo la consecuencia de todos estos gobiernos que López Obrador le llama neoliberales. Esa es la consecuencia en gran parte de la infraestructura. Si fuera cualquiera de estas hipótesis, desde tu punto de vista, ¿por qué no salir y decirlo así? En caso de que fueran, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, yo creo que es conveniente, tal vez es una deformación de profesor con muchas décadas de estar en el aula, pero no dejar ideas sueltas. Ajá. Primera conclusión que a mí, como profesor les digo, bueno, vamos, amarrando. Primera conclusión. Este delicadísimo mecanismo de relojería que estaba funcionando, pidiendo una precisión de horas, No, o sea, minutos. milimétrica. Lograr eso en una ajá. cosa tan complicada. Pudo haber estallado en algún otro momento. Fue esta coyuntura decembrina, pero la conclusión más importante va a continuar ocurriendo. Claro que sí. Así Desde es, luego. definitivamente. Entonces, esta es una reflexión que se tiene que hacer en esta mesa, porque estamos en esta mesa. A mí me da mucho gusto estar con la doctora Miriam, me da mucho gusto estar con mi amigo el Gracias. doctor, que fue funcionario importante y trabajó muchos años en la Universidad de Texas y en otras instituciones de los Estados Unidos, en el Departamento de Energía, y en mi caso pues tengo alguna experiencia. A ver, ¿Y qué va a pasar? primera conclusión de lo que dices, no es coyuntural. No es coyuntural. Ok. Entonces, ¿qué es lo que en esta privilegiada reunión tiene que concluirse? Atacar de fondo. Y atacar de fondo quiere decir no solamente atender el problema de la oferta de combustibles, sino cortar una demanda irracional. Totalmente de acuerdo. Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, José, La maestro demanda José, de automovilistas, de empresas, bla, bla, bla. Sí. No, Escúchenle por ahí. no. ¿Vienes? Cortar, en este país se hace un derroche absurdo de combustibles fósiles. Eso es lo primero que hay que atender, la demanda, cortar una demanda. Si tú ves, hay un chorro de doble remolques atascando las calles, atascando las carreteras, haciendo filas, y es para
para vender aguas azucaradas, refrescos, que son venenos. Perdón, pero si de algo no se ha hablado en este país en los últimos años es justo de alternativas, de energías alternativas. Bueno, que por ahí es donde vas quisiera tú. mencionar algo. Vienes. La jefa de gobierno, ya no me acuerdo cómo se llama ahora el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum. No, sé cómo se llama ella, pero no sé, ya no me acuerdo cómo se llama el cargo. Jefa de gobierno. Sí, Jefe de gobierno. sigue siendo Sí, jefe de gobierno. Anunció de que no había desabasto, ¿no? ¿Por qué mejor no anunció un programa de emergencia de movilidad urbana? Porque, vaya, yo llevo feliz 3 días sin manejar. Feliz. Porque trabajo en casa y porque me muevo en un circuito restringido de la Ciudad de México. Y he caminado, porque no puedo con la bicicleta. Y la verdad me da mucho gusto pasar de largo por las gasolineras y decir, ahí se ven. Yo me rehúso a cargar mi tanque hasta que se resuelva esta crisis. ¿Por qué? Porque agravo el problema. Si tal vez no había un desabasto tan grave en la Ciudad de México, lo estamos causando. Y la gente que tiene medio tanque no tiene vergüenza al irse a formar a una cola kilométrica quemando combustible y causando contaminación. Ahí sí estarías diciendo, parte de la crisis en la Ciudad de México tiene que ver con la compra de pánico. La compra de pánico, en eso sí estaría totalmente de acuerdo con el presidente. No estoy de acuerdo con insultar a la ciudadanía, ni con culparla, pero sí crear un espíritu de corresponsabilidad. También fuimos corresponsables cuando desangramos a Pemex con gasolina barata y los neoliberales protestamos mucho en contra del subsidio de la gasolina para el decil más alto de la población. Porque nos parece un subsidio regresivo. Entonces decía, la gente que tenemos dinero, cóbrenos lo que cuesta. Y yo no me retracto. Entonces, también por eso hay desinversión en Pemex. Porque sí, tronaron a refinación, pero tronó a refinación no los neoliberales, sino los populistas compravotos de décadas. Porque ahí no invertimos en refinerías, no invertimos en poliductos, no invertimos en terminales de almacenamiento y de refinación porque no había dinero. Con Calderón empiezan a quitar el subsidio a los combustibles y en lugar de reinvertirse en Pemex, se lo truenan en gasto público. A ver, pero entonces tratando de aterrizarlo en esta crisis, voy con ustedes. A ver, el tema entonces no es cuándo y cómo se van a abrir los ductos. ¿O sí? Porque esa es un poco la pregunta que están haciendo todo el mundo allá afuera. ¿Cuándo se van a abrir los ductos? A ver, pero si el reloj no está funcionando y si no hay las condiciones, pues entonces esto tampoco va a resolver, ¿o sí? No. Sería un grave, sería lamentable, sería un desperdicio que en esta mesa nos quedáramos con el análisis de que estamos ante un problema de tuberías, de ductos, de poliductos, etcétera, o de carros tanque. No, el problema es mucho más profundo. El problema se creó durante varias décadas, sería otra de las conclusiones que hago y que propongo en esta mesa, y es muy injusto acusar o intentar sentar en el banquillo de los acusados a un gobierno que tiene 40 días de haber asumido la presidencia de la República. Evidentemente eso no sería responsabilidad de este gobierno, pero la pregunta es ¿por qué salir con un combate, en este caso, con las hipótesis que ustedes ponen sobre la mesa, con un combate al huachicoleo cuando lo que habría que hacer es lo que estás diciendo tú? Tenemos un problema estructural. Las conclusiones, vamos a la recta final ya del programa sobre esto, sobre el combate al robo de gasolina, al huachicol. No es, dicen en la mesa, un asunto que vaya a ser coyuntural y segunda, corresponde a problemáticas que vienen de haber dejado los problemas durante mucho tiempo. Y me quedé contigo, Nicolás Domínguez, querías reaccionar. Así es, miren, definitivamente vamos a ver este problema y va a seguir. O sea, esto no se termina ahorita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que asegurar los ductos, pero también hay que, por ejemplo, permitir a las compañías privadas, son necesarios, obviamente, y al sector privado es necesario, que ellos mismos hagan su transporte, que hagan ductos, por ejemplo. Pero también una cosa que se le está olvidando a este gobierno, que parece también adictivo a las energías fósiles, es de que existen otras, existen las energías renovables. Por ejemplo, ¿qué tal si se hiciera un programa de a ver quién se puede inventar
un vehículo eléctrico chiquito, apropiado. Miren, se vendería como pan caliente. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Y se está olvidando, por ejemplo, de que la energía nuclear existe, pero también está la eficiencia energética, también está la conservación de la energía. Por ejemplo, estos vehículos pesados que nosotros estamos viendo ahorita llevando gasolina, son muy contaminantes. Cada uno de ellos genera en un viaje más de 1 tonelada de dióxido de carbono. La eficiencia de ellos debe ser como entre 1.6 y unos 3 kilómetros por litro. Wow, o sea que te diría, si tomo lo que acabas de decir, parte de tu conclusión sería, aunque ganáramos la guerra contra las mafias del huachicol, el problema subsistiría. Afectaría. Habría que buscar la mejor solución, pero ahorita, por ejemplo, existen carros más eficientes que los que tenemos ahorita, más que los tractocamiones, entre un 6 y un 20% más eficientes. ¿Se imaginan cuánto ahorrarían ellos de combustible? El que se están robando, aunque ustedes no lo crean. Una política pública deliberada. Voy contigo, Fabio. Sí. Tu conclusión. A mí me parece que el ejercicio que ha hecho este gobierno, al cual considero una gran noticia y apoyo, un apoyo condicional, ha dado ya muy interesantes resultados que hay que detenerse a examinarlos, a reflexionar a fondo. Pedimos mucho más transparencia, masas enormes de información, es necesario, y yo recomiendo que se levante ya este asunto, que se levante y que nos preparemos para ir atacando de raíz con un espectro enorme. O sea, que no nos inviten a una cruzada, que nos convenzan con información transparente. Ya iniciemos la construcción de vías férreas que enlacen mercados regionales, que corran a lo largo de los litorales, que permitan mover la carga, que no se aíslen los mercados internos, medidas muy importantes que son urgentes. O sea, transparencia e información. Exacto. Ahí es donde estás viendo el déficit. Exacto. Me voy contigo. Yo quisiera tomar Me queda un minutito bien rapidísimo. puntual. Yo quisiera retomar la idea de Nicolás. Si bien las energías renovables no mueven a los automóviles, sí los biocombustibles y otros combustibles automotores de origen no fósil, ¿no? Antes de que llegaras tú, había un programa sobre bioetanol. Y yo creo que es una oportunidad para explorar ese tipo de combustibles, ¿no? Cuando Brasil era altamente deficitario en hidrocarburos, agarró su caña de azúcar y se volvió un productor importante de bioetanol. Nada nos los impide. Nada. Pues mira, o con sorgo o con maíz. Pues ahí tenemos mucho aceite que no es de los fósiles de la tierra. Ahí está y mucho alcohol también. Ustedes que comenzaron discrepando van a acabar convergiendo en ponernos en alguna de las políticas de salida. Así es. A mí se me terminó el tiempo y yo quiero agradecerles mucho. Fabio Barbosa, profesor investigador de la UNAM, muchas gracias por haber venido, un placer de verdad, todo lo que has puesto sobre la mesa. Nicolás Domínguez, profesor investigador de la UAM, muchas gracias. Gracias a los dos por haber venido hoy aquí a explicarnos sus puntos de vista y a tratar de abrir un poco la discusión, más allá de lo que hemos estado reflejando los propios medios sobre el tema. Y Miriam Miriam, que te vaya muy bien. Muchas buen fin gracias. De semana. Un placer, Buen por haberte tenido. Gracias a usted. Tenga un buen fin de semana.